Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y ya estamos en octubre, que no solo es el mes de Halloween de la Spooky Season, sino que también llega el Leo Autoras Octubre, que para los que no lo conozcáis es esta iniciativa que lleva 800.000 años por la comunidad, que incita a leer autoras, sobre todo si mayoritariamente has leído toda tu vida autores masculinos, porque la vida era así y es así, desgraciadamente. Pero bueno, el caso es que te incita a leer autoras femeninas para descubrir nuevas voces que de otro modo quizás no hubieses descubierto, y también a las que leemos mucha literatura femenina, recomendar nuevas voces para que otras personas puedan descubrirla y darles más voz y más visibilidad, etcétera, etcétera. Ya sabéis que yo actualmente leo principalmente a mujeres, no a propósito, sino porque el tipo de literatura o las cosas que yo busco ahora mismo en un libro las encuentro principalmente en mujeres, y también pues porque al final muchas veces siento más empatía con libros que han escrito mujeres, y porque principalmente estoy en una comunidad donde la mayoría que sigo también son mujeres que leen a mujeres y es un poco retroalimentado. No tengo por qué tampoco dar ningún tipo de explicación sobre esto, os quiero decir, pero sí que os quiero contar eso, que no estoy participando en la iniciativa activamente porque ahora mismo mi tasa de literatura femenina es muy alta y no quería darle aún más peso del que ya le doy, pero sí que quería participar en la iniciativa recomendándoos libros y nuevas voces. Así que este es el caso, y no quería aprovechar simplemente para deciros 5 autoras que recomiendo, sino que pongo el foco, 5 autoras nacionales, que sí que es cierto que la literatura nacional hay veces que la llevamos un poco regulín, pues yo quiero poner aquí mi voz y mi granito de arena recomendando 5 autoras nacionales que yo he descubierto este año y que con lo que he leído este año ya quiero leer todo lo que han escrito, ¿vale? Creo que me ha quedado muy larga esta explicación, pero bueno, tenía que hacerla. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Goodreads. Suscribiros a este canal si os interesa el contenido y darle me gusta a este vídeo. El año pasado no participé en la iniciativa por esta misma razón. Hace 2 años sí que participé y de hecho leí muchas autoras de habla hispana latinoamericanas, que es algo que tenía un poco abandonado yo y quise poner en ese momento ahí el foco, así que os voy a dejar por aquí el vídeo por si os interesa verlo, y también otro de cuáles eran mis autoras nacionales favoritas en ese momento. De los libros de las autoras que os voy a hablar hoy, mejor dicho, hay libros que ya tienen reseña relativamente extensa en el canal. Así que como tampoco quiero extenderme, para los libros de los que yo os he hablado extensamente, según los vaya nombrando os dejaré por aquí la reseña, y sí que hablaré un poquito de ellos, pero quiero dar en este caso más lugar a de los que no os he hablado o os he hablado menos. Y dicho esto, vamos a empezar precisamente con una autora que he leído este mes y que aún no os he hablado de ella. La autora es Milena Murisa y el libro es Basa. Las ganas que tenía de leer este libro desde que salió, que hace ya varios años, pero no se había dado la ocasión. Total, que lo encontré en la biblioteca y me ha fascinado. Esto no es un libro, esto es un librazo, es que os lo prometo. Es una historia que cuenta la vejez de nuestra protagonista, que se llama Sabina, que cuando empieza el libro la van a dar el alta en el hospital porque se ha roto la rodilla y tiene que volver a su caserío en Euskal Herria, donde vive con sus ovejas, que son a las únicas que ahora mismo es capaz de dar cariño, con su cuñado que le tiene que seguir cuidando porque no se puede levantar de la cama, haciendo la comida, paseándolas, sacando las ovejas a pastar. Y la señora pues tiene ya sus años, tendrá 80 años y pues pasa lo que pasa, ¿no? El caso es que este libro vamos a seguir su primera persona y sus pensamientos y su monólogo interno, ¿vale? Y lo que vamos a seguir, como dice el libro, que en euskera significa salvaje, es la mente de una señora que se niega a aceptar que es mayor. No solo eso, sino que también se niega a aceptar que sus vecinos y la gente que conoce vean que se está haciendo mayor y que ya no puede con todo. Es un libro que habla mucho sobre orgullo, sobre egoísmo, también sobre maternidad, sobre cuidados paliativos, sobre el ser consciente de tu propia vejez, sobre un montón de temas que a mí me han parecido súper interesantes. Sobre todo se centra mucho, yo os digo, en el orgullo y en el egoísmo, y es muy curioso cómo está contado por
que en su mayoría sí que es novela al uso, pero ya os digo que hay ciertas partes donde seguimos su monólogo que tiene expresiones muy de pueblo y expresiones muy antiguas que le dan un toque como cómico y como que te da ternura, pero por otro lado es una historia muy difícil de contar y a mí me gusta mucho el toque que le ha dado, más que el toque, la forma que ha tenido de contar esta historia, que hace que esté contada de manera tan original, pero que además sepa transmitir perfectamente el mensaje que quiere dar. En este libro, aunque yo os digo que el tono en general no es especialmente deprimente por cómo lo usa, porque sabe jugar muy bien con el lenguaje, sí que tiene escenas muy concretas que, como seguramente todos habréis vivido la muerte o la vejez de una persona mayor en vuestra vida y los cuidados, son escenas muy reconocibles que trata con mucho cuidado y con mucho respeto, y todo este espíritu de persona mayor rebelde que no quiere admitir que es mayor y que no quiere que los demás le vean como alguien mayor, a mí me ha transmitido un montón. He llorado un montón con este libro, me parece un libro súper cercano y que una de las cosas más guays que tiene es la ambientación, por este rollo de estar ambientado en Euskadi, en un caserío, de una protagonista tan salvaje que describe un montón, con un montón de naturalismo, todo el paisaje de las ovejas y de ella sacándoles y ella metiéndose en el río. Bueno, me estoy extendiendo un montón, pero me ha gustado muchísimo cómo está contado esto. No estoy nada segura de si Miren tiene más obras en castellano, porque esto es una traducción del euskera, súper bien traducidos, tengo que decir, pero si en algún momento la traducen algo más, yo voy a leerla sí o sí, porque me ha fascinado. Y de verdad, si no habéis leído Basa, tenéis que darle una oportunidad. La segunda autora de la que os quiero hablar no va a ser ninguna sorpresa, es Aísa de la Cruz, que ya sabéis que me encantó. Herederas fue de mis primeras lecturas del año, de esta sí que os voy a estar dejando una reseña, y que en muy resumidas cuentas es la historia de 4 primas cuando su abuela se ha suicidado, tienen que volver allí a decidir qué hacen con la casa y a recoger sus cosas, cada una con sus propios traumas y con sus propios problemas, y no solo van a hablar sobre la propia muerte de la abuela y cómo ellas han influido en la vida de la abuela, sino, ya os digo, de sus propios problemas. Es un libro que habla un montón de adicciones, sobre también culpa y remordimientos, es algo que tienen en común bastantes libros de los que os voy a hablar. También habla sobre maternidad, habla muchísimo sobre enfermedades mentales y sobre espiritualidad, y una de las cosas que más me gustó de este libro, ya os lo dije, es el hecho de que las 4 primas narren los mismos acontecimientos y puedas ver cómo cada una de las primas sintió ciertas cosas durante esta convivencia en estos días, y también cómo cada prima revive distintas cosas de su estancia con su abuela, de su estancia en esa casa, de cosas que anhelan en la vida y no han conseguido, y al estar con las otras primas se van como comparando. Este libro me gustó un montón, pero es que este mes he leído Cambiar de idea, que es un ensayo de autoficción. Sé que hay mucha gente que está en contra de la autoficción, yo soy pro autoficción, me apasiona. Y en este ensayo, no se llama Aida, se llama Aísa, cuenta sus 30 años de su vida resumidos en pequeñas anécdotas y pequeños momentos que la marcaron, pero no se centra en los momentos, sino en lo que hay detrás, en cómo ella los vivió, en todo el trasfondo, en cosas que va reflexionando a partir de ello. Por ejemplo, pues habla de drogas, habla de su relación con mujeres, habla muchísimo de estabilidad mental y de estabilidad emocional, de la relación con su mente y con su cuerpo a lo largo de todos estos años. También habla un montón sobre independentismo vasco, que es un tema que a mí me interesa también bastante. Y por ejemplo, pues hay un capítulo justo al inicio del libro, que es de los primeros, donde habla sobre cómo una amiga suya tuvo un accidente de tráfico, pero ella no fue plenamente consciente ni se comportó en su momento como una buena amiga porque no pudo asumir este accidente debido a su inestabilidad mental y su estado de ansiedad en ese momento por otros temas, y el caso es que usa este accidente de la amiga pues para hablar de cómo se sintió ella en estos momentos donde tendría que haber estado pero no estuvo. No sé si me he explicado, pero a mí me ha gustado mucho cómo usa experiencias cotidianas para hablar de lo que había detrás de ellas. Es una vida que puede ser una vida completamente normal, pero que se centra en estos momentos para hablar de ciertos temas que pueden generar debate, y que me ha gustado
oír su voz, escucharla, lo que tenía que contar, porque me ha parecido que tenía una opinión también muy diferente y que te puede dar lugar a ti a reflexionar sobre ciertas cosas, así que nada. Esta autora también escribe divinamente. En los 2 libros he subrayado 1.000.000 de frases y esta sí que, la verdad es que de ninguna de ellas tendría que haberlo hecho. He investigado qué libros tienen en castellano ahora mismo, pero esta la voy a seguir leyendo también, sí o sí. La tercera autora de la que quiero leer más es Susana Martín Gijón. De esta tampoco es ninguna sorpresa, solo he leído la trilogía de La Inspectora, que no me acuerdo cómo se llama la inspectora. Es que mirad, soy un desastre. Os prometo que este vídeo me lo he preparado bastante y que tengo aquí un guión, pero las cosas que no me apunto son siempre las que se me olvidan. Pero bueno, los libros son Progenie, Especie y Planeta, que seguro que los conocéis porque lo ha petado un montón. Esta autora sí que es bastante reconocida, pero yo la quiero traer aquí porque realmente me parece una autora, que yo lo he dicho más veces, que está al nivel de Carmen Mola o incluso superior. Me parece de las autoras más top y más vendibles en España ahora mismo de novela negra, porque tiene un estilo súper comercial y que vengo aquí a reivindicarla, que vamos a leerla más. Sé que este año ha sacado una novela de thriller histórico, un poco como hicieron los de Carmen Mola cuando ganaron el premio Planeta, que se llamaba La Bestia, si no me equivoco. Yo esta no creo que la lea porque la histórica no es lo mío, pero esta trilogía me encantó. El primero tenéis reseña en el canal, por aquí la estaréis viendo. El segundo no estoy segura de si llegue a hablaros de él o no, yo diría que sí, si la encuentro también os la dejaré. El tercero lo he leído este mes, ojalá no lo hubiese leído porque me ha gustado mucho menos que los otros 2 y esto me pone un poco triste, pero bueno, son 3 casos distintos. El segundo y el tercero están muy relacionados. El primero es un caso completamente independiente, pero todos ellos con la misma comisaría. ¿Y qué tienen en común? ¿O qué cosas son las que hacen que estas novelas sean tan guays? Sobre todo La Inspectora. A mí me pone muy nerviosa, es una cosa que odio cuando los libros policíacos tienen el cliché, sobre todo del jefe de policía con traumitas a superar, que siempre es una persona súper desquiciada y con 1000 cosas de su vida personal que le afectan en la comisaría, y esta me ha parecido una tía normal. Y por primera vez, o de mis primeras veces, no he leído una inspectora sexualizada, sino que era una persona completamente normal con su vida, de la que hacían descripciones muy normales, que tenía sus problemas, pero eran problemas de persona normal, que no le impedían resolver su caso y que te permite mucho centrarte en la historia y menos en la inspectora, aunque sí que tenga peso. También me gustó mucho el hecho de que esté ambientado en Sevilla, los 3 libros. Tiene localizaciones súper icónicas. Además, viajé a Sevilla justo a finales del año pasado y he reconocido un montón de sitios de los que estaba hablando. También me gusta mucho el tipo de tramas que hace, que son tramas bastante complejas. Creo que hila muy bien. No se pasa demasiado hablando de la vida personal de ninguno de los policías, aún así las menciona todas y hace que todos en la jefatura tengan más o menos el mismo peso, se les trata igual a todos dentro del libro. Y sí que es cierto que son muy escabrosos. A mí esto es una cosa que me fascina. Si os gusta Carmen Mola, por eso pienso que os pueden gustar estos. Y bueno, pues resumiendo un poco, cada uno habla del thriller en cuestión, del caso en cuestión, pero todos ellos tienen temas sociales, son crímenes muy marcados por temas sociales. El primero nos habla sobre maternidad, cuando aparecen mujeres embarazadas muertas con unos patitos y con unos baberos, etc. Y el segundo y el tercero nos hablan sobre la industria cárnica en España, y el tercero más centrado en el cambio climático en España, que también tienen crímenes bastante violentos. Yo, de verdad, estos me los he leído en un super please. El mejor me pareció el segundo. El tercero es que estira un poco el chicle del segundo y por eso me ha gustado menos, o por lo menos me ha parecido que no está al nivel de los otros 2, pero el primero y el segundo me parecen libros super top. Ya el cuarto, tenéis reseña de hace muy poquito, pero es que no podía no traerlo porque ha sido de verdad de mis descubrimientos del año. Ha sido Marta San Miguel con Antes del Salto. Este es un libro que no había escuchado a nadie hablar de él. Sí que cuando lo acabé, Marta empieza por leer, me dijo que a ella también le había gustado mucho, pero yo aquí en BookTok no se lo había visto a nadie. Y me ha parecido que tiene una prosa única en España, o por lo menos que yo haya leído. Bueno, en España y en todos los sitios, pero como estamos hablando de autores nacionales,
En este libro nuestra protagonista se va a mudar por un año a Lisboa para seguir a su familia que se marcha allí por trabajo. Cuando llega allí se da cuenta de que ha olvidado en su casa de España una fotografía gigante que tenía de ella montando a su caballo que se llamaba Quesant, que en nuestro presente Quesant ya ha muerto y pues este libro nos habla del duelo del caballo, pero de una forma muy curiosa porque, como os digo, el caballo ya ha muerto y no es un personaje que esté presente. Sin embargo, es el único personaje del que sabemos el nombre a lo largo del libro, porque nuestra protagonista el resto les va a tratar de una forma mucho más secundaria y es cierto que aunque también nos habla de cómo va a ser para ella ese año en Lisboa y cómo lo va a afrontar, es un libro que nos habla sobre todo de la búsqueda de sí misma y de la búsqueda de lo que perdió cuando perdió a Quesant. Es un libro que habla mucho sobre la pérdida y sobre el dejar ir, sobre el rechazo de las cosas, sobre la renuncia y que tiene una forma de narrar que es súper descriptiva, utilizando un montón de metáforas y un montón de situaciones muy concretas que te hacen un poco transportarte allí y sentirte como si tú fueses Marta. Esta historia, que yo sepa, no es biográfica, pero de verdad parece que lo sea, porque está escrito con un sentimiento terrible, toda la historia de cómo ella se da cuenta de lo que realmente supuso para ella en su momento perder a Quesant y el tener a Quesant en su vida. Es un poco un duelo que viene unos años más tarde de cuando debería haber ido, cuando le ve todo con otra retrospectiva y que a mí me ha hecho también llorar muchísimo. Si os gustan, ya os lo dije en la reseña, Los animales es un libro con el que me parece muy difícil no empatizar, y si no os gustan también. Cuenta también lo que es sentir el amor por un animal y el querer dar tu vida por él y el querer que viva contigo para siempre y el cómo en algunas situaciones no te has portado del todo bien como deberías con él, y ese sentimiento también de arrepentimiento, de saber que él ha estado siempre ahí para ti, pero tú por él no has estado quizás a la altura. Bueno, es un libro que es súper completo en muy pocas páginas, al igual que el de Basa. Los dos son muy cortitos, pero cuentan historias vitales terribles. En muy pocas palabras saben cómo transmitir muchísimo. Y después ya el último, que también tuvisteis reseña en su día en el canal, este no necesita presentación, pero es que me encantó, de Rosario Villajos, Una educación física. Este me da un poco de rabia porque cuando lo recomendé, un par de personas lo leísteis y las dos me habéis dicho que no os ha gustado, así que me da un poco de pena. Pero bueno, este libro ha sido premio Biblioteca Breve de 6/AL de este año y yo creo que a mí me gustó tanto por haber podido conocer a la autora en el club de lectura, hablar con ella y comentar este libro y aprender con él. Es la historia de una niña de 16 años en los 90 en un pueblo en Andalucía, creo que era Córdoba, y que esta niña un día pasa la tarde en casa de una amiga suya, se ve obligada a volver muy pronto a casa antes de que sus padres se den cuenta de que va a llegar tarde, no tiene cómo volver y tiene que hacer autostop en la carretera. Y es un libro que también es bastante... Bueno, es un libro bastante largo, pero que cuenta solo la historia de esa tarde. Cada capítulo es 1 hora de esa tarde. Entonces sabe cómo exprimir esa tarde hasta el infinito y que a ti se te haga de larga igual que a ella, como si fuese un año, ¿no? Y durante toda esa tarde pues habla muchísimo sobre lo que es convertirse en mujer cuando ella era una niña y era muy feliz siendo una niña, y cómo a su cuerpo le están pasando cosas que ella no ha pedido en ningún momento que pasen, que no entiende por qué le están pasando, que no entiende por qué otras personas le están tratando de una forma diferente simplemente porque le hayan salido tetas. Y me gusta mucho cómo habla de este tema, lo trata con esta sutileza y con esta inocencia del hecho de que lo esté contando una niña no pequeña, pero que sí que es adolescente, y que habla mucho sobre los padres protectores y de cómo la sobreprotección te influye también en tu vida. Es una narración que me recordó mucho a Elisa Victoria en su día, que si os gusta Elisa Victoria y os gustó Voz de Vieja, la voz de la niña de Voz de Vieja, creo que os puede gustar esta niña. Es un libro con el que puedes empatizar un montón, con un montón de situaciones, que habla también sobre cómo muchas veces pensamos que ciertas situaciones se han quedado en el pasado, pero que siguen pasando. También es un libro que está ambientado en los 90 y de cómo cuando vives en un pueblo pequeño todo llega más tarde que cuando estás en una ciudad.
Y ya os digo que se centra un montón en todo este tema de la no pertenencia a su propio cuerpo de la niña, de la no pertenencia a su propia vida, y a mí me gustó un montón en su día. Es cierto que con los meses se me ha ido diluyendo un poco y ya no recuerdo tanto. Buenos días, aquí la Marta de la edición, que se me había olvidado contaros que también leí La muela de Rosario Villajos hace un par de meses y que no me gustó mucho, me dio mucha pena, pero es un libro que mantiene bastante la esencia con el otro y que en general creo que gusta mucho. Es la historia de una chica española que se muda a Londres por amor, allí pues se separa de su pareja y de cómo tiene que intentar sobrevivir en un trabajo precario. Se me hizo un poco largo, pero es cierto que me gustó mucho la relación romántica del libro. Tiene una relación con un personaje súper tóxico y que le hace mucho mal y que ella es consciente, pero que el nombre viene porque la protagonista tiene un complejo, porque le falta una muela y piensa que a nadie le va a gustar y entonces cree que tiene que estar con esta persona, que le trata mal. Bueno, el tema de la relación y el tema del nombre, el tema de la obsesión por la muela que le falta, me gustó mucho y está muy bien hecho. El resto de temas se me hicieron muy clichés y que ya los había leído en otros libros. Por ejemplo, el tema de la explotación laboral, que me gustó mucho en Brillo, lo notaba un poco repetido por aquí, por ejemplo. Pero bueno, aunque es un libro que a mí no me haya convencido, pienso que quizás también pueda ser de vuestro estilo. Estas eran las 5 autoras de las que os quiero hablar. Dejadme por comentarios si ya habéis leído alguna de ellas y qué os parecen sus libros, y también cuál es vuestra autora nacional favorita para que la eche un ojo. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene y os mando un besito muy grande. Adiós.